Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Por la mañana. Tan, tan, tan. Chun, 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 chun. No, 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 no. No, 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 no. Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo han estado? Muy bien, profe. ¿Y usted? Bien, gracias. Voy a invitarles para que busquen en su Biblia Oseas, en el Antiguo Testamento, el libro de Oseas, capítulo 4. Ya, profe. Y listo, por favor, léanos el versículo 6. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré el sacerdocio y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muy bien, gracias. ¿Alguno tiene otra versión por allí? Señor, Por favor, compártanos esa versión. mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el liderazgo del sacerdocio. Puesto que olvidaste mi ley, también yo olvidaré a tus hijos. Así es, bueno, en la versión que leía, Exxon nos decía que mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, y en esa que lee Salguero nos dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, recordar que en la clase pasada empezamos lo que tiene que ver con el conocimiento. Empezamos explicándoles qué es la epistemología y de qué se encarga. También vimos someramente la nociología y la ontología, que también son ciencias que se encargan de construir conocimiento. Entonces, hoy tenemos un texto bíblico que nos dice, desde la perspectiva bíblica, que Israel, en los tiempos de Oseas, estaba pereciendo por falta de conocimiento. Obviamente, la Biblia, podemos alegar o decir que era conocimiento espiritual, conocimiento de Dios. Y sí, esto es cierto. Pero también era el conocimiento de la historia pasada. Esa historia que formaba el ideario de la nación. Esa historia que construía los cimientos de un pueblo especial que había sido llamado por Dios, que había sido resguardado por Dios, pero que ahora se encontraba en decadencia porque había olvidado
toda esa historia y lo que Dios había hecho por ellos, se habían alejado de Dios. Entonces, no solo se está hablando de conocimiento espiritual, sino de un conocimiento pleno, cabal, de un conocimiento integral. Entonces, por eso lo tenemos allí como referente para esta mañana. Voy a invitarles a inclinar su rostro y vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias a ti porque eres un Dios maravilloso, un Dios compasivo, un Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y queremos, oh Dios, seguir pidiendo por la situación que vive nuestro país, una situación difícil donde cada noche en ciudades, especialmente en Ciudad de Cali, son noches de terror. Y queremos, Señor, que tú puedas obrar, que tú puedas seguir trabajando y puedas seguir ganando, conquistando terrenos donde el enemigo ha estado incitando la violencia, donde el enemigo ha estado incitando el dolor y el sufrimiento. Gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, aunque estamos en la clase de filosofía, ustedes ya han visto durante toda la semana anterior cómo se ha desarrollado lo que llamamos el derecho a la protesta. Es un derecho consagrado en la Constitución colombiana, pero también hemos visto que esa protesta se ha convertido en un campo de batalla, donde unos y otros han tomado las vías de hecho para tratar de imponerse sobre los demás. Y obviamente cuestionable mucho más que las fuerzas militares tomen esto y que el mismo Estado entonces sea el patrocinador de esta violencia desmedida. Eso deja mucho de un Estado que dice ser democrático, pero está demostrando principios totalmente contrarios a la democracia. Eso también es tema de la filosofía, aunque no concierne a nuestra línea que llevamos ahora, concierne a los temas de política que trataremos pues en otros espacios. Sin embargo, vale hacer la alusión a que también necesitamos reflexionar en esto y tener lo en cuenta. Muy bien, nuestra clase entonces tenemos aquí en nuestro panel de desarrollo lo que ya hemos cubierto y en el tema que vamos es básicamente el último eje temático que tenemos, pero queremos recordarles que ustedes tendrán una asignación y que deben iniciar a hacer esta lectura de estos dos capítulos. Los que estuvieron con nosotros el año pasado, en noveno, saben que hicimos la lectura del capítulo 1, 2 y 3. Entonces, los que no estuvieron el año pasado, les recomendamos que se lean esos capítulos para que puedan entender el 4 y el 5 con más facilidad. De lo contrario, van a tener más dificultad para hacer ese entendimiento. Ya posiblemente en esta semana les publique las preguntas para que ustedes entonces empiecen a abordar eso. Por ahora les he escrito la actividad, que es hacer la lectura de esos dos capítulos y desarrollar el cuestionario, pero no les he dado el cuestionario. Estamos pendientes con ello para subirles entonces el cuestionario para que puedan hacer entonces la entrega alrededor de final de mes de mayo. Si no tiene el libro, pues búsquelo prestado, consígalo, descárguelo en internet. En internet se encuentra en PDF, así que pues no es obligatorio que lo compre, pero pues en algunos procesos facilita.
Listo, vamos a llamar a lista para revisar quiénes están y quiénes no están. Aguilar. Presente, profe. Amaya. Presente, profe. Camargo, que nunca falta. Díaz Guerrero. Presente, profe. Pensé que se había perdido. Dueñez no está, ¿o sí? Durán, no sabemos. Guerra. Presente. Martínez. Presente. Posada. Presente. Rodríguez. Presente. Rubio. Salguero. Presente. Sánchez. Presente. Sánchez. Presente. Valle Presente. y Vidal. Presente. Bien, darles a conocer que ya, bueno, para algunos ya es conocido porque vieron por allí en las redes sociales que ya tenemos vía libre finalmente para iniciar la alternancia. Solo que ahora estamos en un paro donde no es aconsejable iniciarla, así que una vez termine el paro, pues estaremos dando inicio entonces a la alternancia. Ustedes serán, como grado 9º, 10º y 11, serán los que iniciarán cuando le toque a bachilleratos. La primera semana que le corresponda a bachillerato, ustedes serán los primeros en asistir a la institución. Así que ténganlo presente. Para esa fecha, ya se espera que la asistencia a la institución sea con el uniforme. Así que les estamos diciendo para que ustedes vayan a ir arreglando los uniformes, porque hasta aquí solo usan de vez en cuando por ahí el camibuzo para aparecer en la cámara. Pero si yo les hiciera prender ahora la cámara, sé que más de uno no tendría el uniforme. Así que ténganlo presente porque ya se requiere. Muy bien, vamos a ir entonces a nuestra temática que hoy está directamente relacionada con el conocimiento. Ya no con las ciencias que rodean el conocimiento como tal o que se encargan de hacer el análisis de la construcción de ese conocimiento. Recordar, obviamente, que la epistemología se encarga de las ramas del conocimiento. Entonces hay una parte de la epistemología que tiene entonces el conocimiento científico, el conocimiento matemático, el conocimiento, todo está segmentado. Hay una que se encarga del conocimiento de manera general, que es la nociología, y otra que está especializada en el conocimiento del ser, que es la ontología. Entonces hoy abordemos el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento y qué fue el conocimiento para los grandes filósofos? Entonces, recordemos que Platón y Aristóteles son dos de los grandes filósofos de la era clásica. Pero ellos tenían visiones muy diferentes de lo que era el conocimiento. Aunque Platón era el maestro de Aristóteles, el discípulo postuló unas opiniones diferentes, unos conceptos diferentes y por ende entonces también construye una filosofía diferente. Entonces, hay unas nociones dentro de la cultura griega que son episteme
y tecné. Episteme es ese conocimiento, mientras que tecné es la habilidad práctica. En otras palabras, el conocimiento que procede de la razón, del análisis, es episteme. Y la praxis, como nosotros la llamamos ahora, es el conocimiento que nos hace expertos en algo. Pero somos expertos porque hemos practicado, porque lo hemos realizado. Entonces, ese es el tecné, de acuerdo con los griegos. Hoy para nosotros, saber qué es conocimiento y saber cómo es la técnica. ¿Listo? Entonces, por eso, de hecho, a nivel académico, entonces ustedes tendrán la aventura de graduarse como técnicos, bachilleres técnicos en comercio. Profe, Diga. soy Jorge Andrés, profe, perdón por conectarme hasta ahora, es que el internet de la casa está repailas. Ah, sí. Menos mal se notifica, porque ya habíamos dicho que siempre, nunca falta. Ouch, eso dolió, profe. Pues, profe, hice lo posible, no como otros que salen internet y no hacen nada. Bueno, listo. Entonces, tenerlo en cuenta. 2 minutos que ya han corrido la clase, los puedes revisar luego cuando carguemos el video. Hoy estamos hablando acerca del conocimiento, diferenciándolo, cómo lo entendían los griegos y cómo lo entendemos hoy nosotros. Los griegos entonces tenían 2 palabras para conocimiento, episteme y tecné. Sin embargo, las dos tienen una diferenciación que se parece con lo que nosotros concebimos hoy como conocimiento. El saber qué, lo que cada estudiante tiene que saber qué, aprender a defender, a argumentar sus ideas, entonces está en ese saber qué. Y el saber técnico, decíamos, ustedes tienen la aventura de graduarse como bachilleres en técnica, técnicos en comercio, es decir, que ustedes han aprendido por experiencia cómo manejar algunos temas que tienen que ver entonces como el comercio, que ustedes abordan desde legislación comercial, emprendimiento y por supuesto contabilidad. Eso no se aprende con el saber qué, eso es mediante la técnica, la práctica, el desarrollo de ejercicios. Y ahora entonces el saber qué, pues es lo que ya nosotros empezamos a hacer análisis. Es lo que propiamente corresponde al desarrollo científico, al desarrollo matemático, también al desarrollo de la historia y a los contextos de la filosofía. Tradicionalmente la filosofía se ha centrado en la noción de saber qué, es decir, más en la argumentación, en las llamadas proposiciones, que ustedes deben haber estudiado en español, en castellano, las proposiciones, proposiciones afirmativas, proposiciones negativas, proposiciones interrogativas. Entonces, estas proposiciones a nivel de filosofía no solo están categorizadas, sino que tienen unos valores y tienen que ser analizadas y tienen que ser probadas. Entonces, ese análisis es lo que corresponde a lo que conocemos como lógica. Y entonces hay un campo en la filosofía que estudia la lógica, aunque pertenece a la matemática, lo estudiamos desde la filosofía. Dado que suponemos que nuestros conocimientos son algo que están en nuestra mente y que tienen cómo funcionar e influir en nuestras acciones. Entonces, las proposiciones, esas afirmaciones, están en nuestra mente. Esa es la suposición que hoy tenemos. Sin embargo, hay que recordar que el conocimiento llega a nosotros. No ha estado en nosotros. Entonces, allí hay que analizar dos concepciones, entre una de ellas que
tenemos ideas innatas o que no tenemos ideas innatas. Es decir, el niño cuando nace trae ya el conocimiento con él, o el niño no trae el conocimiento y debe desarrollar procesos de aprendizaje. Las dos posturas están en la filosofía y ayudan a una y a otra de las partes. Desde la concepción que hoy tenemos, pues la que más prevalece es que necesitamos desarrollar procesos de aprendizaje. Entonces esas proposiciones ingresan a nuestra mente, se almacenan y están allí en un acervo que va creciendo con el paso de los años, y entonces usted se va haciendo más sabio, más entendido y puede tomar decisiones con madurez. Por eso, entonces, esas decisiones se van tomando a medida que usted va creciendo o que va cumpliendo las etapas. Usted no se casa siendo niño, usted se casa ya cuando es adulto, cuando ya ha madurado y ha tenido unas experiencias y tiene aparentemente suficiente para ahora entablar una relación, un matrimonio, construir un hogar, eso ya. Usted no va a la universidad siendo niño, eso solo ocurre en casos excepcionales llamados genios. Lo normal es que usted llegue ya casi siendo adulto a la universidad. Entonces, eso nos demuestra que vamos por la segunda línea, desarrollar procesos de aprendizaje. Ahora, el ejemplo que está allí. Si yo sé que hoy va a llover, entonces esa es la afirmación, yo sé que va a llover. Esa proposición va a influir en mi mente, en mis acciones, porque como sé que va a llover, voy a tomar medidas, voy a llevar un paraguas, voy a llevar una carpa, o decido no salir, o conociendo cómo son las calles de Saravena, hasta puede que use las botas pantaneras. Bueno, todo eso estaría ahí y es porque usted sabe que va a llover. Ahora, ¿cómo supo que va a llover? Bueno, tal vez consultó el estado del tiempo. Hoy tenemos aplicaciones para eso. O sencillamente miró a las nubes y vio una nube negra, un nubarrón. Y dijo, hoy como que va a llover. Mejor llevo mi sombrilla, mejor me apercibo. La visión tradicional del conocimiento ha causado que la mente se entienda como un dispositivo que almacena proposiciones. ¿Qué es la mente entonces? Un dispositivo que almacena proposiciones. Y eso lo pondría a nivel de ¿qué? A nivel de una computadora, porque es lo que tenemos para almacenar. Una USB, un disco duro, que están relacionados con la computación. En otras palabras, nuestro cerebro es una computadora que tiene una capacidad de almacenar. En esa línea hay que tener en cuenta que se están desarrollando varios adelantos por parte de la línea científica y de la llamada ciencia de inteligencia artificial para lograr conectar el cerebro humano con la máquina. Tenemos varios casos excepcionales. El mismo científico que era astrofísico, cosmólogo y por ende filósofo, que no podía hablar, que no podía comunicarse. Él lo hacía a través de una computadora, porque su cerebro fue conectado a una computadora y entonces ahora la computadora era la que expresaba lo que él estaba pensando, lo que quería decir, afirmar. Entonces, esto está allí. Ese es uno de los ejemplos. Hay otros casos donde ya esa misma tecnología se ha aplicado para ayudar a estas personas. Obviamente es tecnología bastante costosa, que no está al alcance de los ciudadanos de a pie.
Del otro lado tenemos hoy con el desarrollo de nuevos procesos, entonces se habla de los llamados implantes neuronales, que posibilitan la capacidad de almacenamiento de información o de mejoramiento de los procesos neuronales. Y por allí tenemos entonces el desarrollo que ha hecho la empresa Neuralink de Elon Musk, de desarrollar, de conectar, ya va en una etapa de experimentación con animales, y ya no solo es ratas, sino que hace como un mes atrás salió un mono jugando un videojuego. A este mono le han instalado uno de estos dispositivos en su cerebro y por eso puede hacer estas otras actividades que los monos no realizan de manera natural. Entonces, ahí vemos que nuestra mente está siendo entendida como un dispositivo que almacena proposiciones. Entonces, allí se puede depositar. Ahora, en términos de la acción del manejo de la publicidad y de eso, pues por eso se busca insertar en nuestra mente esas proposiciones que terminen modificando nuestro comportamiento. Lo que se conoce en el campo de la filosofía y de otros como la programación predictiva. La acción se explica por ciertos poderes que tienen las proposiciones sobre la voluntad. Es decir, eso que ingresa a mi mente y es almacenado allí termina cambiando mi forma de ver la vida, cambia mi forma de actuar, cambia mi forma de entender el mundo en el cual vivo. Entonces, todo esto es parte del conocimiento que quienes están en el poder tienen los recursos y los instrumentos usan para controlar las masas, es decir, al pueblo. El conocimiento se define como una creencia verdadera y justificada. Es decir, si usted no logra probar su creencia, no resultará en un conocimiento. No sé si recuerdan la imagen que usábamos en la diapositiva de episteme, que el conocimiento que estaba aquí en el centro, y habían dos mentes encontradas, una eran las creencias y el otro era el conocimiento, las creencias y la opinión generaban entonces el conocimiento. Entonces aquí estamos haciendo referencia a ello. El conocimiento como creencia recoge la noción de que el conocimiento es algo que tenemos en tanto sujetos. Es decir, cada individuo, cada sujeto, tiene un conocimiento que ha adquirido a partir de su experiencia de fe, de su creencia. Entonces, los indígenas, los pueblos aborígenes, tienen sus creencias y que muchos las ven con reparo. Algunas las compartimos, otras no las compartimos. Los afrodescendientes tienen sus creencias. Los cristianos tienen sus creencias. Los musulmanes tienen sus creencias. Los occidentales tenemos nuestras creencias. Los orientales tienen sus creencias. Entonces, hay diferentes maneras de entender las creencias. Hay creencias culturales, creencias religiosas y creencias que se construyen a partir del entorno familiar. Entonces, la familia X tiene determinadas creencias, en tanto que la familia de más allá tiene otras creencias. Estas creencias, ese conocimiento, está entonces en nuestra mente y puede tener un rol en la concepción del mundo y también de nuestras acciones. Entonces, las creencias, en el caso de los cristianos,
pues entendemos que no debemos salir a matar, no debemos salir a tomar una arma y vaciarla indiscriminadamente sobre un grupo que esté manifestándose. Por ejemplo, una creencia, ¿no? Afirmar que el conocimiento es verdadero, entonces recoge la concepción básica de que el conocimiento es, en últimas, la búsqueda de las proposiciones verdaderas que describen el mundo. Entonces, volviendo al campo de la lógica y la proposición, usted no puede, la proposición que está allí, 2 más 2 igual a 5. ¿Cómo podemos probar que eso es verdadero? Si en matemáticas usted puede tomar 2 elementos y sumarle otros 2 y solo va a tener 4. Luego la proposición que tenemos enfrente resulta falsa, aunque refleje una creencia frente al conocimiento científico, entonces prevalece el conocimiento científico. Y allí es donde entonces en el campo de la fe hay una discusión que se llama fe versus ciencia. ¿Quién tiene la razón? Y entonces la fe acepta la existencia de Dios en tanto que la ciencia no ha probado la inexistencia de Dios. Porque algunos científicos, usando los métodos de la ciencia, sí han demostrado la existencia de Dios. Y en filosofía hay varios argumentos para la existencia de Dios, cosa que no ocurre, pues entonces, en el hecho de que Dios no exista. Considerar que el conocimiento es una creencia verdadera de la que tenemos justificación intenta recoger la idea del conocimiento es algo logrado. Entonces, nótese las dos ideas. Por acá tenemos la búsqueda de proposiciones, es decir, probar la veracidad de un asunto determinado. Y aquí, entonces, es el logro de un proceso. Entonces, hay varios elementos. Tienen en común el proceso, lo que llamamos entonces metodologías para alcanzar el resultado. En la primera parte, probar la veracidad de una afirmación, de una llamada hipótesis, como se le llama en el campo de la investigación, que en filosofía pues decimos son proposiciones, y ya en este lado el conocimiento de algo logrado, que también puede ser entonces entendido como las conclusiones a las cuales también llegan los investigadores que desarrollaron un proceso investigativo. Entonces, una u otra nos da el mismo resultado. Por ende, entonces nosotros tenemos que primar la razón, es decir, el conocimiento de una o de otra perspectiva está ligado al uso de la razón, el razonamiento. El ser humano tiene conocimiento porque ha podido razonarlo, porque ha podido entenderlo, porque ha podido trabajarlo, porque ha podido desarrollarlo, porque ha podido transformarlo, porque ha podido evolucionarlo. Y cuando entonces tenemos nuevos accesos, más ciencia, nuevos desarrollos, nuevas aplicaciones, nos ayudan a descubrir que lo que teníamos como sentado por verdadero, pues no era verdadero y entonces hay que cambiarlo, hay que aceptar una nueva teoría, una nueva ley en el conocimiento, sea en el campo científico o matemático. Dado que esto ocurre, entonces decía este filósofo Edmund Gator, esta forma de ver el conocimiento supone un error, dado que en las ilusiones o alucinaciones la mente de un sujeto puede crear una realidad y aunque para el sujeto resulte verdadera la proposición, no será así para los demás. Por eso existen los métodos para que todos desarrollen el mismo proceso y se supone llegarían al mismo resultado. Si eso no está ocurriendo, estaríamos en esta línea.
Porque, digamos, si varios se encuentran en un desierto y miran al horizonte, algunos van a empezar a ver fuentes de agua, pero simplemente son ilusiones que están en su mente frente a unas experiencias que está teniendo su cuerpo y entonces se reflejan así, en tanto que otros no y pueden reaccionar y estar allí. Ahora, hay que entender que existen diferentes grados de conocimiento. Entonces, estas creencias, estas nociones, tienen unos valores verdaderos, pero tampoco deben entenderse de manera tradicional, que si son verdaderas, que si son falsas. No, estas nociones en su justificación gradual permiten expresiones más profundas o avanzar en ese proceso. Entonces debemos hablar de los llamados grados de justificación del conocimiento. En primera instancia, para que llamemos algo conocimiento, entonces está la llamada opinión. Es el grado más básico, pero él nos lleva a iniciar los procesos del conocimiento. Usted tiene que sentar una opinión, referir una opinión, dar una opinión. Entonces es el grado más simple, pero nos muestra una tendencia a aceptar una proposición, a estar a favor o estar en contra. La opinión no tiene mediación, o está a favor o está en contra, no hay punto medio. Luego está la creencia, que ya no es lo que yo creo, sino lo que yo vivo. Entonces ya es un segundo nivel, cuando tenemos argumentos para sustentar una proposición por lo que parece ser válido subjetivamente, es decir, para mí, para los míos, para los cristianos, esto es válido por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, eso es la creencia. Y luego, entonces, en el tercer nivel está el conocimiento, que ya el grado de justificación ocurre cuando nuestros argumentos tienen una validez universal, es decir, para todos se llega al mismo punto y entonces ahí es un conocimiento aceptado. A nivel de ciencia, entonces hablamos de que se postula una ley, se postula una teoría y entonces allí está. Hay un solo conocimiento, pero existen dos líneas, el objetivismo y el relativismo, para acercarnos a la justificación de ese conocimiento. Entonces, en la epistemología, en la rama de la filosofía que se encarga del conocimiento segmentado por las ciencias, entonces se discute si existe un único mundo para todos. No se discute si existe un único mundo para todos, sino si nuestro acceso a tal mundo, porque nos permite tener conocimiento de él, es generado o es relativo. Entonces, el objetivismo es una postura, una posición que viene desde los tiempos de Aristóteles, donde el conocimiento del mundo no depende de las particularidades de los individuos, de las personas, de los sujetos, sino que hace parte de los juicios del mundo, de una justificación universal que cualquier persona va a aceptar porque es para todos igual. Entonces, ese grado de veracidad lo hace incuestionable, básicamente. Eso es lo que tenemos entonces en el objetivismo. Pero en el relativismo, entonces, las versiones son encontradas. Lo que para usted es una cosa, para mí resulta otra. Y este viene ya en el despertar de la iluminación, del renacimiento, de las ciencias. Entonces, también hay unos filósofos que postulan este concepto, que es Nietzsche y Rorty. Y justamente, pues, nos ponen entonces allí. Ahí tenemos en la caricatura 2 personas que opinan referente a algo que tienen
enfrente, pero que están viéndola desde una postura diferente, así que es subjetivamente cada cual ve algo diferente y su opinión acerca de ello difiere. Entonces,